Mire ciertas características que se requieren para ser ovejas del Señor. En primer lugar, el Señor requiere, dice ahí, que seamos ovejas de Él. Segundo lugar, que oigamos su voz. En tercer lugar, dice que Él nos conoce. Y en cuarto lugar, dice que ellas le siguen. En otras palabras, ellas le obedecen. Mire que de alguna manera el Señor escogió una ovejita. Yo le he puesto a esta enseñanza la importancia de oír la voz de Dios. Y teníamos aquí como modelo a una ovejita, ¿verdad? Que de alguna manera el Señor la utilizó porque es un animalito que, a diferencia de los demás, hermano, ella sabe reconocer de inmediato la voz de su pastor. Y es un animalito que está tan necesitado de que alguien le guíe, que alguien le ayude, que es obediente a lo que su pastor le dice. Entonces, el Señor no se equivocó al poner a una ovejita como ejemplo. Porque fíjense que hoy en día vemos que hay rebaños de ovejas. Pero dice el Señor, mis ovejas, aclarando, las mías, oyen mi voz. Y yo las conozco, porque imagínense qué interesante, ¿verdad?, que el Señor nos conozca. Muchas veces nosotros podemos decir, yo conozco de Dios, pero ¿conoceremos a Dios realmente? Y otra de las características que vemos es de que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y para ello, hermano, tenemos nosotros que estar siempre atentos a escuchar la voz de Dios para poder hacer su voluntad. De lo contrario, hermano, si nosotros no escuchamos la voz de Dios o no la sabemos distinguir, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Fíjese que si algo hemos estado o se nos hablaba en una reunión reciente con el apóstol de la necesidad que las ovejas, ¿verdad?, presten atención a la voz de su pastor, porque hoy en día, hermano, estamos, no vamos a decir plagados, ¿verdad?, pero sí tenemos tanta información en el internet que decía el apóstol, ¿verdad?, que ya las ovejas ya no saben distinguir realmente cuál es la voz de su pastor, porque oyen tantos pastores que ya no se identifican con ninguno, hermano, y yo creo que eso es una realidad. Hoy en día a usted le textean o le mandan a cada rato por las redes sociales, mira, escucha oye esta enseñanza, oye lo que dijo aquel, pero es que lo que dijo contradice lo que... Hermano, y total que hasta en el Evangelio hay confusión. Entonces, para evitar todo tipo de confusión, hermano, es necesario que nosotros prestemos atención a la voz de nuestro pastor. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Él dijo, ¿verdad?, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Hermano, ¿te conoce el Señor? Qué bueno. Miren lo que dice Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense que de alguna manera el Señor siempre utilizó parábolas. Y entre las parábolas que Él utilizó, usó una que me gusta mucho, que es la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador, el Señor nos pone 4 ejemplos. Y nos pone 4 ejemplos porque muchas veces, hermano, nosotros nos quejamos, ¿verdad?, de que no entendemos al pastor, o que no entendemos al que enseñó, o que no entendemos la palabra.
Pero el Señor Jesús nos dice, les voy a dar este ejemplo, y empieza a usar el ejemplo de un sembrador, y dice, hubo un hombre que salió a sembrar, y este hombre que salió a sembrar de alguna manera podríamos identificarlo como un creyente en Cristo Jesús que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha creído estas verdades y sale a enseñarlas y a sembrar esa palabra. Pero dice el Señor que este sembrador o este predicador tuvo 4 diferentes auditorios, podríamos llamarle así. 4 diferentes tipos de personas que escucharon la palabra. Mire, fue la misma palabra, la misma semilla, la misma enseñanza para los 4, pero cada uno la entendió de diferente manera. Entonces lo que el Señor les dice es, lo que sucede es de que cuando el sembrador sale, cierta semilla cae en el camino, otra semilla cae entre las rocas, otra semilla cae entre espinos, y hay una semilla que cae en buena tierra. Y la que cae en buena tierra, usted sabe que definitivamente es la que realmente va a recibir el mensaje correcto de Dios y va a hacer la voluntad de Dios. Fíjese que de alguna manera el Señor nos conoce. ¿A cuántos los conoce el Señor? Amén. Amén, ¿verdad? Porque el Señor conoce todas las iglesias. Cuando vemos en Apocalipsis, Él envía un mensaje a 7 diferentes iglesias y a todas les dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y a todas les aclara que Él conoce sus obras, porque definitivamente el Señor nos conoce a todos. Él conoce nuestras obras. Pero sin embargo vemos de que a alguna les llamó la atención y solo una casi ninguna se escapó. A todas les hacía falta algo, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor nos conoce. Y cuando vemos este pasaje, hermano, vemos de que dice que la que cayó en el camino, hermano, es la que el enemigo viene para arrebatarla. Porque dice, lo que fue sembrado en su corazón, como no cayó en un buen terreno, viene el enemigo a arrebatarlo. ¿Por qué viene a arrebatarlo? Porque dice, usted sabe que el camino, de alguna manera, es transitado por muchas personas. El camino, usted va a darse cuenta que aunque sea de tierra o cualquier material que sea, al estar la gente constantemente caminando, hay una versión que dice en Lucas que fue pisoteado lo que se enseñó. Entonces, cuando usted ve la semilla que es pisoteada, que constantemente la gente está transitando en ese camino, ¿qué es lo que sucede en el camino? Pues el camino de alguna manera se endurece. Y al haber esa dureza de tanto pisotear por personas, la palabra no puede germinar. Entonces, dice algunas versiones, capítulo 8, que vinieron los pájaros, pero el Señor le aclaró a sus discípulos qué quiso decir Él. Aquí le estoy yo dando a usted lo que Jesús mismo le aclaró a sus discípulos, porque esa era la costumbre que tenía Jesús. Él le hablaba en parábolas a todos, ¿para qué? Para que no todos entendieran. Pero los discípulos venían con Jesús y le preguntaban, pero ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Y yo les decía, porque esa fue la orden que yo recibí de mi Padre. Pero a ustedes les puedo hablar directamente. A ver, entonces, ¿qué quieren? Explícanos la parábola. Bueno, les voy a explicar. La semilla que cayó en el camino, le dice el Señor, es aquella palabra que cuando es sembrada en el corazón, viene el enemigo y la arrebata. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando la palabra cae, hermano,
pero no encuentra entrada en un corazón porque definitivamente ese corazón se ha endurecido de tanto que ha sido pisoteado, entonces viene el enemigo y dice, bueno, a este amigo le vamos a poner una venda, lo vamos a cegar. Entonces dice que, aclara ahí hasta con B pequeña, que el Dios de este siglo, o el príncipe de este siglo, ha cegado la mente de los incrédulos para que el evangelio no les pueda resplandecer. Entonces, por eso es que usted se puede dar cuenta cuántas veces usted puede querer atraer a la gente, querer hablar, querer evangelizar, pero como la gente está tan endurecida, no puede penetrar la palabra. No es cuestión del que está enseñando, es cuestión del que está recibiendo. Porque esto estamos viendo aquí a alguien que tiene el corazón endurecido. Por eso es necesario, hermano, de que nosotros hagamos lo posible por ablandar esos corazones. Mira, Mateo 13:20 nos dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Mire, hay quienes al venir a la iglesia, hermano, escuchan la palabra, gloria a Dios, santo, aleluya, y se van gozosos, hermano. Pero ¿qué sucede? Pero dice que no tienen raíz. ¿Por qué? Porque cayó entre la roca, y la roca, hermano, no puede permitir que la raíz crezca de la semilla. Estamos hablando de una plantita, ¿verdad?, que de alguna manera agarra ciertos minerales de la roca para poder medio cobrar vida, y por supuesto en ese proceso siente gozo de la enseñanza, siente gozo de la palabra, pero nunca la puede poner por obra. ¿Por qué? Porque dice que no tiene raíz, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Hermano, fíjense que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar aquí de que podemos hacernos incluso hasta metas en el Señor, ¿verdad? Y con gozo salir bendecidos y decir, hoy sí lo voy a poner por obra. Pero cuando usted llega a su casa se da cuenta de que cualquier situación le estorbó, cualquier aflicción. Mire, hermano, por eso las aflicciones tenemos nosotros que echarlas fuera de nuestra vida. No podemos venirnos a preocupar por cualquier situación, porque eso hace que de alguna manera nosotros no permitamos que la semilla siga creciendo, que la palabra que hemos recibido cobre vida en nosotros. Entonces, viene la aflicción, dice, y cuando viene la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Mire, usted puede encontrar persecución cuando vino a la iglesia. Incluso usted ahí en el Facebook, gozoso porque me fui a la iglesia hoy. Y en eso le pone alguien ahí un mensaje, hipócrita sos. Ay, hermano, se le fue al gozo. Y enseguida tropezó y empieza a pensar, es cierto, es que soy un hipócrita, es que ¿por qué no busco del Señor es que de veras, es que, hermano, y uno empieza a buscar formas de mejor olvidarse lo que aprendió ese día. ¿Por qué? Porque no está sembrado, hermano, no tiene raíz. Y cuando no tenemos raíz, cualquier cosita nos va a afectar, cualquier cosita nos va a hacer tropezar. Y entonces nuestra vida, hermano, ya no puede ser una vida victoriosa, sino va a ser una vida, hermano, en derrota, porque ese es el deseo de Satanás, que nosotros no tengamos una vida victoriosa, sino una vida en derrota todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber y a conocer, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, ¿verdad?, sino es contra principados, mire, con espiritualidades en las tinieblas, hermano, que quieren hacernos la vida imposible, quieren hacernos de todas formas, hermano, que nosotros andemos siempre con la cabeza agachada, siempre con tristeza, que no haya gozo, que no haya alegría en nuestra vida. Pero esa es una estrategia de Satanás. Entonces vemos que Isaías 59:1 nos da un verso que dice, la mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Mire, cuando nosotros tropezamos, lo primero que decimos es, no, pues
¿cómo el Señor me va a escuchar? Si el Señor, por eso es que no me oye. Si el Señor, por eso es que está lejos de mí. Pero dice aquí Isaías que la mano del Señor no se ha quedado corta para salvar, ni su oído se ha quedado sordo para oír. Fíjense que el Señor, aunque nosotros tropecemos, aunque hagamos lo que hagamos, habiéndole conocido de antemano, Él está siempre a la espera de una reconciliación con nosotros. El problema no es que Él se aparte, el problema es que nosotros nos apartamos de Dios. Y entonces no oímos la voz de Dios y no creemos que el Señor nos escuche. Pero ¿cuál usted cree que es la causa? Bueno, el mismo capítulo, en el siguiente verso nos lo explica. Y nos dice, son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Mi hermano, cuando no tenemos una vida constante en la iglesia, cuando no tenemos raíces, hermano, en la vida del cristianismo, nuestra vida siempre va a estar de alguna manera movida hacia las cosas del mundo. Siempre las cosas de la carne nos van a atraer y eso siempre va a permitir que constantemente estemos tropezando, y esos tropiezos muchas veces son pecados, hermano. Y vivimos una vida en derrota, pecando hasta el extremo que dice el Señor, son estos pecados los que llevan su rostro a ocultarse para no escuchar. Entonces por eso decimos, pues que el Señor ya no me escucha, pues con razón. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro corazón por tantas cosas y no permitimos, hermano, que esos pecados que bien atesorados tenemos puedan ser perdonados, puedan ser limpiados, puedan ser sacados de nuestra vida. Y eso hace que el Señor de alguna manera esté alejado de nosotros. Hebreos 3:15 dice, entre tanto, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, o sea que es uno el que endurece el corazón. Es uno el que el Señor está hablando. Pero nosotros decimos, no, yo no oigo, es saber si será la voz de Dios. Porque hoy en día todo el mundo habla, decía don Belmar cuando platicábamos esta mañana. Hoy en día hay tantas voces, hermano. Hay tantas voces, la del mundo, la del diablo, la de Dios, la de uno mismo. Hermano, estamos rodeados de tantas voces que ya no sabemos ni por qué camino andar. Entonces, tenemos que buscar el estar atentos a la voz de Dios. Por eso le ponía al mensaje, ¿verdad? La importancia de oír la voz de Dios. Porque el Señor decía, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis, si oyes mi voz, dice que yo estoy a la puerta tocando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, comeré contigo, cenaré contigo. Hermano, hoy participamos de la Santa Cena. Gracias a Dios, creo que todos participamos, ¿verdad? 100%. Eso significa que estamos atentos a oír la voz de Dios. Estamos atentos no solo a oír la voz de Dios, sino a abrir la puerta de nuestro corazón. Porque dice aquí, porque si oís su voz y endurecéis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Se recuerda usted cuando empezaron los israelitas a quejarse que por qué los sacaron de Egipto? Y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Estaba mejor en el mundo. Ahora desde que estoy en el Evangelio me siento un hipócrita. Ahora desde que estoy en el Evangelio tengo que guardar cosas que antes no hacía. Ahora tengo que ir a la iglesia. Hermano, y vemos como que el venir a la iglesia es un tengo que ir, como que fuera una carga y no un disfrute, ¿verdad? Como, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y hermano, entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos tan acostumbrados al placer, ¿verdad? Que cuando venimos a buscar del Señor no hay un gozo, no hay una alegría, no hay una motivación, no hay nada que nos diga hay que irlo a hacer, porque siento el deseo de ir. Yo creo que los que estamos acá es porque el Señor ha puesto ese deseo de venirle a buscar. Nunca hemos sentido esa carga de decir, ay, tengo que ir, qué dolor. Dice Mateo 13:22,
Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mire, muchas veces podemos venir a la iglesia, hermano, y oímos, ¡ala, qué bonito el mensaje, hermano! Pero luego empezamos a preocuparnos, ¿verdad?, de tantas cosas, que si ya viene la renta, que no me han pagado la quincena, y tantas otras cosas que nos preocupan. Y entonces, hermano, dice que eso ahoga la palabra y no permite que demos fruto. Porque, hermano, estamos tan preocupados en los biles, que los taxes, que esto, hermano, que ya no tenemos tiempo para ver las otras bendiciones que el Señor nos ha dado. Y no podemos en práctica el fruto que hemos recibido de parte del Señor. Por eso dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Más bien dice, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. ¿Y qué? Y sean agradecidos. Entonces, el Señor nos deja aquí ejemplos, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que buscar oír la voz del Señor. Muchas veces nosotros creemos que con leer la Biblia nosotros vamos a sentirnos mejor, a hacer las cosas bien y que el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida. Pero, hermano, no se trata solo de leer la Biblia. Mire, la Biblia de alguna manera, pues la respeto tanto, que a veces me siento mal de no leerla así en libro, ¿verdad?, con hojas, como está aquí, sino que como ahora ya la tenemos en versión electrónica, ya está uno en la computadora y es mucho, para mí mucho mejor tenerla en la computadora, ¿no? Fácilmente me permite sacar mis versos, ampliarlos, cambiarlos, modificarlos y hacerles tantas cosas, compararlos con otras versiones. Sin embargo, hasta como que la religiosidad, ¿verdad?, lo hace a uno sentirse mal, decir, es que ahora en la computadora todo el día. Antes estaba uno con su Biblia todo el día, era una característica del cristiano, ¿verdad?, tener la Biblia bajo el brazo, ¿no? Porque todo el tiempo quería uno, como dicen, sacar su arma, ¿verdad? Y no, pero aquí dice, hoy en la computadora, yo la primera vez que vi a un líder, hermano, enseñar con un celular, palabra que ya me salía era una actividad de alabanza. Un grupo famoso lo habían invitado ahí y el líder del grupo empezó a ministrar ahí cierta palabra y yo lo veía que desde que subió, hermano, con su teléfono celular y pues sí, hermano, y que dice Salmos 133 y hermano, y yo veía que veía el teléfono y la verdad que a mí me sorprendió mucho. Ahora hasta ahora ya lo perdoné, ¿verdad? Porque ya era la evolución de la tecnología. Porque antes uno estaba acostumbrado, cuando la palabra aquí, vamos a ojear y usted busca y todos buscamos, ¿verdad? Hoy cada uno en su celular y... Bueno, pero de alguna manera, hermano, dice la palabra que nosotros tenemos que ser agradecidos, incluso hasta con la tecnología, ¿verdad? Seamos agradecidos porque de alguna manera nos permiten incluso hasta buscar los versos más rápido, ¿verdad? Dicen, no me recuerdo de tal verso, pero me acuerdo que por aquí lo guardé y ¡pim!, le aparece a uno, ¿verdad? Y antes no estaba eso. ¿A dónde lo escribí? ¿Dónde? Porque es la costumbre que tenía, ¿verdad?, escribir en la Biblia. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender, pues, no solo a leer la palabra de Dios, sino, como le decía, estar atento a oír su voz. Porque no se trata, hermano, solo de estar leyendo la palabra y leerlo, sino de permitir que lo que hemos leído, el Espíritu Santo empiece a cobrar vida en nosotros, hermano. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, no es tanto el libro en sí, como le digo, de alguna manera son las anotaciones, porque yo algunas veces decía antes, ahora ya no. A ver, les voy a explicar algo, pero yo buscando lo que yo había notado, o sea que a veces usamos la palabra, la Biblia, ¿verdad?, como hasta un lugar de anotaciones. Por eso la Biblia
le decimos la palabra de Dios, pero no hay como escuchar la voz de Dios que nos hable a través del Espíritu Santo. Porque como le digo, mucha gente cree que porque ya leyó la Biblia está agradando a Dios y se está comportando, hermano, como debiera ser. Pero muchos han leído la Biblia, hermano, no 1, 2 ni 3, hasta 5 veces, pero han hecho a un lado todas aquellas partes donde el Señor demanda algo de ellos. Cada vez que leen la Biblia dice, pero ¿por qué tanto? No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Hermano, porque es por nuestro bienestar. Y cuando yo veo, hermano, no hay gran cantidad de cosas que la palabra nos impide hacer. Al contrario, nos dice que todo lo podemos hacer. Inténtenlo todo, pruébenlo todo. Eso sí, dice, retén nada más lo bueno. Entonces nosotros en nuestro corazón solamente tenemos que retener lo bueno. ¿Y cómo lo vamos a retener? Miren, no se trata, como le decía, solo de leer, ni solo de oír. Tenemos que tomar hasta notas muchas veces. Fíjense que si nosotros no tomamos notas, lo que oímos se nos olvida. Mire, si yo les preguntara cuántas notas tienen ustedes de todos los versos que yo les he dado, yo me sorprendo cuando yo veo todas mis anotaciones. Una vez fui a la casa de Wanda y ella me mostró un cuaderno que tenía, mire, y ahí lo tiene todavía. Y ahí tenía todos los mensajes. Otra vez vi a una hermana que todo el servicio estuvo, escribe, y cuando terminó el servicio me da una copia del mensaje. Claro que sí, casi todo lo tiene ahí escrito. Yo la vi que estaba escribiendo. No, me dijo, es que estaba haciendo la tarea de mi hijo porque mañana la tiene que entregar a primera hora y no me dio tiempo de oírle. Amén, hermana, ahí está la copia, llévesela y ojalá le sirva, ¿verdad? Porque no se trata, a veces nosotros porque vemos a la gente, pensamos que están haciendo las cosas para el Señor, ¿verdad? Por eso dice que nos vamos a dar muchas sorpresas, porque no se trata de lo que los otros ven en nosotros, sino que agrademos a Dios, porque el que realmente nos va a dar la recompensa es el Señor, ¿verdad? Él va a buscar ahí en los libros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las obras que hicimos? ¿Cuáles tienen recompensa y por cuáles vamos a tener pérdida, ¿verdad? Lo digo, muchas veces hemos pasado años en la iglesia, hermano, y nunca tomamos una nota y a la hora de un problema ni siquiera tenemos a dónde recurrir. Gracias a Dios, mira, yo tengo mi mesita de noche ahí llena, pero llena de todas las cosas que he tomado nota. Y ya a veces ni entiendo porque tomaba nota tan rápido que nunca las revisé, pero ahí las tengo. Algún día las encontrará alguien cuando yo descanse en paz. Tal vez le sirvan a alguien, ¿verdad? Bueno, pero continuamos. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Deuteronomio 8:18 nos dice que siempre recordemos al Señor nuestro Dios, porque Él es el que nos da el poder para producir esas riquezas. Mire, muchas veces estamos tan preocupados por todo que no permitimos dar fruto, ¿verdad? Y el Señor nos dice, no se preocupen por nada, simplemente denle gracias a Dios por todo. Pero recuérdense, dice el Señor, al Señor en todo tiempo, porque Él es el quien te da el poder para producir esa riqueza, porque muchas veces estamos pensando, ¿para qué me fui a la iglesia el domingo? Mejor hubiera aprovechado a hacer un part-time porque necesito dinero, ¿verdad? Un overtime o cualquier cosa, que la gente piensa que ellos tienen el poder para hacer la riqueza, pero dice la palabra de Dios que recordemos siempre que el que nos da el poder para hacer la riqueza es Dios, y por eso es que tenemos que estar agradecidos con Él. Entonces, así dice, ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Mire, eso no es nuevo. El Señor ha venido repitiendo su palabra de generación tras generación. Y hoy nosotros podemos aprovechar a tener una vida gozosa en el Señor, decir, bueno, soy oveja del Señor, oigo su voz, Él me conoce, yo le sigo, le obedezco y vivo una vida gozosa, ¿verdad? Pero estoy produciendo constantemente. Dice, aquí casi no se ve, pero dice Mateo 13:23, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra de Dios. Mire, no se trata solo de oír la palabra de Dios, se trata, dice, de entenderla, hermano. Y por eso le decía, ¿cómo vamos a entender si muchas veces ni siquiera
tomamos nota de los textos que nos enseñan, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez fue a la escuela y sin cuadernos. Hermano, yo cuando iba a la escuela me acuerdo que era una mochila tan pesada, hermano, un cuaderno, un libro para cada clase. Pero eso nos hizo entender, eso nos hizo aprender. Entonces la palabra del Señor, como le decía hoy, ya no necesita usted andar cargando un gran libro. Mire, en su bolsillo puede andar usted su teléfono celular, ¿verdad?, con una aplicación, leer la palabra en todo tiempo. Pero no solo leerla, entenderla, dice. Y el que de veras cayó en buena tierra, dice que lleva fruto. Y ese fruto, hermano, no solo es un manguito así todo chiquito, ¿verdad? No, dice que es un fruto abundante, 30, 60, 100%, hermano. ¿Cuándo se imaginó usted que una manzanita que usted iba a sembrar le iba a dar miles en su casa, ¿verdad? Y así es la semilla, así es el fruto. Y eso es lo que el Señor espera, que cuando nosotros vengamos a la iglesia y la palabra que se da, nosotros saquemos, hermano, la pequeña porción, pero que esa pequeña porción que agarramos, una semillita, mire, se trata solo de una semilla que sea sembrada en una buena tierra. Pero si va a ser sembrada en un corazón que está endurecido, de nada va a servir. Por eso es de que el día de hoy nosotros hemos participado, hermano, de la Santa Cena, para que el Señor haga su obra, ¿verdad? Y a través de los elementos que participamos, Él trabaje en nuestra vida y que todo lo que nosotros recibamos, hermano, podamos cambiar de mentalidad, porque esto se trata, hermano, de dejar que el Señor nos cambie la manera de pensar, ¿verdad? Muchas veces le ponen ahí mensajes a uno, ¿verdad? No, es que ustedes están locos, ustedes piensan de una forma, pero hermano, gracias a Dios que el Señor ha tomado control de nuestra manera de pensar, porque de lo contrario nosotros estaríamos pensando siempre como es el mundo, ¿verdad? Entonces, el mensaje hoy no lo vamos a alargar porque ya hemos participado de la Santa Cena, la alabanza y algunos versos que, como le digo, si nosotros no permitimos que sean sembrados en una buena tierra, por gusto estaríamos aquí, hermano, desde el amanecer hasta el atardecer, porque de nada serviría que cuando nosotros vayamos allá a la calle, la gente siempre vea que salimos igual. Y cuando la gente ve que siempre somos los mismos, hermano, que por más que estamos aquí encerrados, la persona que entró es la misma que vuelve a salir de este lugar, como que la gente dice, no, ¿para qué ir a perder yo mi tiempo ahí? Así que permitamos que sea el Espíritu de Dios el que venga a tomar control de nuestra vida y Él venga, hermano, a cambiar, a ablandar esos corazones. Dice que el Señor quiere circuncidar nuestro corazón, quitarle, hermano, toda esa grosura, toda esa dureza que no permite que la palabra caiga y produzca fruto. Esta tarde vamos a pedirle al Señor que de alguna manera su Espíritu Santo sea el que venga a tomar control de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces nuestros pecados no han permitido, Señor, que demos fruto abundante, Señor. Pero al escuchar tu palabra y saber que a través de ella tú puedes hacer ese cambio, tú quieres cambiar nuestros corazones que han sido endurecidos, Padre, venimos a ponernos delante de tu presencia, Señor, para que tú tomes control de todo nuestro ser. Padre, queremos ser una tierra fértil, una tierra, Señor, en la cual, como dice el Salmo, podamos ser sembrados junto a corrientes de agua, Señor, y podamos dar fruto en todo tiempo, Señor, y que nuestra hoja nunca caiga. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia esta tarde, Señor, solicitando tu auxilio, Señor, para que tú nos des fortaleza en todo momento, Señor, y no permitas que las preocupaciones, que los deseos de este mundo, Señor, nos atraigan más que la búsqueda de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti como ovejas tuyas, Padre, porque somos tus ovejas. Tú nos conoces, oímos tu voz, Señor.